Vamos a retomar lo último. Ya, ¿cómo estamos? ¿Bien? Gracias por el apoyo moral. Sí, profe. Mojado. No, si aquí yo todo lo tomo en cuenta, así que el apoyo moral, si no hay apoyo moral, no pidan apoyo moral, no, sí. Ya, estábamos viendo practicando las fórmulas de derivación, ¿no es cierto? Las técnicas. Hoy día vamos a ver aplicaciones, pero antes me falta algo. Voy a mostrar aquí. Este está en intranet, ¿no es cierto? El formulario que, como les decía yo, espérense. Aguaite. Ya. Recording in progress. Como les decía yo, el formulario no sacan nada con tener el formulario disponible si no lo practican, porque estas fórmulas hay que sabérselas en realidad, ¿sí? Y no estar mirando, a ver qué fórmula me sirve y cómo la aplico, no, eso no les va a salir a cuenta. Y practicando no son difíciles. Sí, básicamente todas estas fórmulas que aparecen aquí de la 1 hasta la 8 son todas las mismas, son las 4. La derivada de una potencia pasa a la potencia multiplicando y al exponente se le resta 1. ¿Se fijan? Todas son las mismas. Lo único que si yo las raíces y las fracciones las escribo como exponente negativo y las aplico. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Estamos? ¿Cuáles las que nos faltan? ¿Sí? Ya. Bien, vale. Los de logaritmo. Las que falta ver cómo se aplican son las del logaritmo. Perfecto. ¿Sí? Y de la exponencial. ¿Ya? La que se usa normalmente y la directa son la exponencial con base E, esta 9, y logaritmo natural. Esas son las directas. Cuando la base no es E, como la 10, entonces hay un cambio de escala. Pero básicamente ahí, ¿qué es lo que hace uno? Uno tiene que aprenderse la 9 y la 10. ¿Ya? Y no se preocupa ni se altera porque dice, me jugaron con pillera porque no, la base no es E. No, porque voy a escribir aquí al ladito. Si me dicen I igual a A elevado a X, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Le cambio la base nomás. ¿Sí? ¿Y cómo diablo hago eso? Bueno, la exponencial la llevo a la expresión logaritmo. ¿Se acuerdan? Esto es logaritmo en base A de I es igual a X. Eso es A elevado a X me da I. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la función logaritmo? Sí, profe. Bien. Y le hago cambio de base. Logaritmo de I No tengo los lápices. partido por logaritmo de A Me enredo las es igual a cuestiones. X. ¿Se fijan? Y podría derivar. O simplemente la derivan como el logaritmo, ¿no es cierto? Como deriva el logaritmo exponencial, lo único que la multiplican por la base. Eso viene de esto. Entonces es mucho más fácil pensar y aprendérselo así. E elevado a X es E elevado a X. A elevado a X es A elevado a X, pero por el logaritmo de A. Ese es el que aparece aquí. ¿Fijan? Y el logaritmo es el más directo. Logaritmo natural, 1 partido por X. ¿Sí? Si yo tengo,
Se me perdió el lápiz. ¿Dónde está? Espérense. Lo encuentro. Ahí está. Ahí está. Si yo tengo igual logaritmo en base A de X, hago cambio de base directo. ¿Cierto? Aguanten. Digo, y es, aquí sí hago directo el cambio de base. Esto es logaritmo en base E, partido por logaritmo en base A. Y derivo. ¿Cuánto va a ser I'? Esto es constante. Y derivo el logaritmo natural de X, que el logaritmo natural de X es 1 partido por X. ¿Se fijan? O sea, no es tan caótico si me sé las bases. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Esto? Cambio de base, pues. Cambio de base. No, a él no se trata de forzarlo, se trata de hacer cambio de base a la base adecuada. Vuelvo, repito. Yo sé derivar logaritmo natural de X. Y ahora me piden logaritmo en base A, no en base E. Entonces, esto lo convierto en base E. Y lo de eso, más simple de lo que todavía, ¿sí? Perfecto. Bien. Eso no vale la pena hacer un ejercicio, ya lo vamos a aplicar cuando tengamos ejercicios más complejos donde tengamos la regla de la cadena, que es lo que me interesa. Aquí están las mismas fórmulas, las que vimos, ¿no es cierto? Que ya las practicamos, cuando lo que tengo una función multiplicada por una constante, ¿se acuerdan? Conservo la constante y derivo la función. La derivada de una potencia de una función, esta era cuando nosotros decíamos si f de x igual a 3x más 2 elevado a 10. ¿Cómo derivo eso? Bueno, derivo la potencia. El 10 pasa multiplicando de 3x más 2 elevado a 10 menos 1 a 9, pero aquí la multiplico por la derivada del argumento, que sería, en este caso, 3. Eso fue lo último que hicimos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces aquí incorporamos, fíjese, la 5. Si yo tengo y igual a logaritmo natural de 5x cuadrado más x, por decir algo, entonces digo, y prima, ¿qué es lo que hace? La derivada del logaritmo era 1 partido por x. 1 partido por 5x cuadrado más x, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento va a ser 10x más 1. Igual que cuando derivamos la potencia aquí. Derivamos la potencia por la derivada, ¿sí? Y derivamos el argumento, la función. La raíz también. ¿Sí? Profe, y el ejercicio quedaría hasta ahí nomás, ¿cierto? No sé, po, si puedes simplificar, tenés que simplificar. No te olvides que siempre hay que reducir al máximo la función. Ya. Y cuidado cuando yo tengo igual logaritmo de, vamos, de 3x al cubo menos 2x, ¿no es cierto? Por decir algo, elevado a 5. ¿Sí? Yo antes de, porque si yo derivo directamente, ¿cuánto va a ser y prima? Va a ser 1 partido por 3x al cubo menos 2x elevado a 5.
por la derivada del argumento del logaritmo. Eso es todo el argumento. Y vamos a tener que derivar la potencia de esto. O sea, por 5 veces 3x x, dale al cuadrado al cubo, menos 2x, ¿no es cierto? Elevado a 4 por la derivada del argumento, por 9x cuadrado menos 2. ¿Se fijan? Si aplico la derivada del logaritmo, después derivo la potencia. O sea, tengo como dos funciones compuestas ahí. ¿Se entendió? Sí, ¿A qué profe. profesor, a qué se debe que después sacó la derivada de 3x al cubo? ¿Cuál fue la razón? Esa Porque parte yo no la- derivé esto. Esto, espérate. Cuando yo derivo esto, obtengo Ah, eso. Y la correcto. derivada de 3x al cubo menos 2x elevado a quinto, derivo el exponente por la derivada del argumento, po. Es por regla de la cadena nomás, entonces. Sí, pues si todo es regla de la Mm, cadena. claro, por eso, sí. ¿Sí? Ya, ahora entiendo. Sí, por la Por regla de la eso cadena. digo, tengan cuidado. Aquí, en el de abajo, cuando yo derive esto, Claro, como el de no abajo no tengo lo hizo. potencia, su derivada es eso nomás, po. Esa no, claro. Claro, si tuviese una potencia, bueno, derivo la potencia y después derivo el argumento. Y- mm. ¿Sí? Eso, ¿Estamos? o sea, ¿y qué pasa si hubiera habido otra, la última hubiera sido también, o queda en potencia? ¿Tenemos que volver a derivar? Bueno, tenéis que volver a derivar por el argumento después. Hasta que quede en grado 1. No, no es que aquí deriva de afuera hacia adentro. La primera función era el logaritmo, la segunda función ¿Ya? era la potencia y la Correcto. tercera era el polinomio. Por eso tengo tres, ¿te fijas? Ah, ya, 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 ya. Ahora, si tú eres más pillo, como el profe, yo digo, esto es, por propiedad del logaritmo, es 5 veces logaritmo de 3x al cubo menos 2x. Y eso voy a derivar. Entonces, la derivada va a ser la constante por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por la función, Mm. 3x al De x al cubo cubo. menos Menos 2x, 2x. por, aguántate, voy a borrar esto, ¿no es cierto? Ah, perdón, Sí, 5. No, si era sí, para estar ahí atento, no. era 5, sí. 5, 5. Gracias. Y por la derivada de la función, que sería 9x cuadrado menos 2. Y tú dices, ¿por qué me dio distinto? No, no me dio distinto. Fíjate, en esta yo 3x al cubo menos 2x a la cuarta, la simplifico con esta. Y me queda una vez. Y me queda el 5. Ah, claro. Claro. O sea, en el Mm, fondo, si no uso las propiedades que conozco de la función, trabajo de más. Pero igual la voy a hacer. Lo único que voy a trabajar de más. mm. No se olviden, las propiedades del logaritmo de exponencial que aprendieron son válidas y no sirven los domingos nomás, sirve toda la semana, po. ¿Me entiende? O sea, yo puedo aplicar la propiedad del logaritmo que el exponente pasa para afuera multiplicando y me evito esta terrible derivación aquí, ¿te fijas? De una potencia. Fue mucho más eficiente, ¿te fijas? Pero la otra igual. Lo único que aquí estoy obligado a estar atento que ese término que está ahí, ¿no es cierto? Este término es el mismo que tengo aquí y lo puedo simplificar. Si no, ahí me va a cobrar el profe, que no estoy atento. ¿Estamos?
Gracias, público. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe, gracias. Ya, bien. Eso, que no se pierda el entusiasmo. Vamos, revisemos la guía por si acaso. Ya, la guía, esta es la misma que yo les subí a ustedes. Lo único que la separé para dejar el espacio para escribir al lado. ¿Sí? No los voy a ofender con el problema 1. Ya. No. ¿Cuál podría ser? Que atento, que está escrito así por la pura mala intención del profe. Mm. No sé, ya lo sabemos. El D. Ya viste, No, la está G puede quedando ser. grabado, ¿ah? La Está D. quedando grabado, así que ya te cocinaste otra vez, guacho. Mm. Y se me perdió esta. ¿Qué me dice rápidamente? ¿Cuánto da la derivada? ¿Cuánto da Menos h' 20 de t? dividido 5x menos 2 a la quinta. No, No, porque ahí. No, no, ¿viste? porque hay multiplicar por 0 la primera, porque la derivada de 1 es 0 y se multiplica después al otro. No, ¿Tampoco, profe? no. Déjeme Hágalo. que Puta, estoy debería haciendo. haberla guardado para la prueba, ¿eh? Pero eso ¿Cuál para es esa, que profe? vean La E. que yo no los trato de pillar. ¿Sí? La E. Esa no se Cuento puede derivar. corto. No se puede derivar porque dice HDD. No se puede derivar porque supone que la variable es La t. derivada es cero. Ya. Sí, Todo se puede derivar. Que en algún momento no pueda existir la derivada. Ojo, no hay funciones, o sea, se pueden fabricar funciones, pero son muy complejas, que no son derivables en ningún punto. yo le puse que no ¿Cachai? se podía derivar porque estaba con respecto a T nomás y como está en No, X. su derivada vale cero. ¿Por qué? Porque la X no es la variable, es constante, es una letra. Por lo tanto, como no depende de t, la derivada de una constante es cero, es válido, se puede derivar. No, todos Ya. constantes. Ya, profe, buena. ¿Sí? Estaba con Pero pillerías. yo no intenté derivar tampoco, sí, por si acaso. No, sí está bien. Claro, pero tu conclusión no fue la correcta. ¿Sí? Ya, profe. Pero está bien. Iba y para allá. Perfecto. O sea, la razón es cero. ¿Por qué? No se olviden, todas las letras que aparecen y no están involucradas en el argumento de la función son números. Las letras representan números. ¿Sí o no? Por lo tanto, son constantes. Así que no tiene ninguna t, cero nomás. O sea, el 5x menos 2 a la cuarta representa un número. ¿Qué número? No sé. Cuando usted me diga cuánto vale la x, yo sabré qué número es. Y la derivada de ese número es 0. Punto. La f, la g son simples, pero para que practiquen la derivada de un cociente. ¿Sí? Ahí tienen que aplicar la derivada de un cociente. Esa me dio 1 partido por P más 1. No sé si estará bien. No. No, pues la derivada de un cociente, po. ¿Cuál, profesor? ¿La P? ¿La F? La f. Sí, po. C' de P, ¿cuánto va a ser? La derivada del primero es 1. Por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo que es 1. Ah, ok. Dividido por el segundo al cuadrado. Anduviste cerca. Te da P más 1 menos P, te da 1 partido por P más 1, pero al cuadrado. Profe, ¿y esa fracción no se puede reescribir? No. La de abajo sí, po. Esta es x partido por x menos x cuadrado partido por x y puedes simplificar. Pero si la suma está abajo no la podéis separar. Claro, es que la F yo la había dejado como P por 1 partido P más 1. Había reescrito. La f como
como P por 1 dividido P más 1. Por 1 más, No. Borra el 1. ya, P, con calma. Ya, cuéntame. la había reescrito como P dividido 1, ¿sí? Por Por 1 dividido P más 1. eso. Sí, y de ahí Ay, ya, pero, entonces claro, pero cuidado. No, eso está bien. Pero ¿qué es lo que hiciste? el P lo dejé Hiciste normal. un cociente, Claro, Sí, separó nomás. lo hiciste en un producto de funciones. O sea que vaya a tener que aplicar la derivada de un producto. claro, Mm. porque dejé el término de P más 1 elevado a la menos 1 para que quedara como fracción. Y de ahí empecé a derivar. ¿Sí? Pero vaya a derivar un producto. Pero en este caso es mucho más eficiente conservar el cociente. Mm, O sea, todas las fracciones A partido por B la puede escribir como A por 1 partido por B, que sale más a cuenta directamente A por B a la menos 1. ya. Pero ahí vaya a complicar más cuando el B, es un polinomio y todo eso, elevado vaya a tener que derivar un polinomio con exponente negativo y vaya a tener igual el cociente. Ya. Vale, profesor. ¿Sí? Gracias. Claro, porque aquí tú vas a tener P más 1 elevado a menos 1. Cuando derives eso va a ser menos 1, ¿no es cierto?, por P más 1 elevado a menos 2, pero por la derivada del argumento. Ya. Entonces, la derivada de esto se te estiró más que esto. O sea, Vale, las profesor. reescrituras a veces convienen y a veces no. En esta sí, pues, en la G convenía, porque ahí me queda 1 menos X, pues, y la derivada de eso es menos 1. Sale cortita, en cambio aquí yo derivo un cociente. ¿Me siguieron con esa? Y Ya. Eh, la K ni loco va a derivar yo, no, es problema de usted. Ya, esta me interesa. Esta. La L y la M, porque son totalmente distintas. Esto es, y aquí está, yo esta la pude haber escrito como logaritmo de X al cuadrado, y esta como logaritmo al cuadrado de X, sin esos paréntesis para hacer notar. Son válidas. Yo tengo que ser capaz de notar que en la primera, en la L, es el X el que está al cuadrado. Y en la M es el logaritmo el que está al cuadrado. Entonces, el h' de X, ¿no es cierto?, va a ser la derivada del logaritmo es 1 partido por X cuadrado, ¿no es cierto? 1 partido por la función. Pero esto multiplicada por la derivada de la función, que es 2X. O sea, me da 2 partido por X. ¿Me siguieron en eso? Sí, sí, profe. Bien. Bien. Me alegro porque nunca entendí esta cuestión. Ya, y en la derivada de la G, en cambio, es el logaritmo que está al cuadrado. Entonces derivo la potencia del logaritmo. Es 2 veces logaritmo, le resto 1, me queda logaritmo de X. Por la derivada del argumento que es 1 partido por X. O sea, me das 2 logaritmos de X partido por X, que no tiene nada que ver con esa. ¿Se fijan? Son derivadas totalmente distintas. ¿Estamos? Bien, me parece.
¿Cuál otra podría llamar la atención? La P no la voy a hacer, ni voy a hacer comentarios, excepto resuélvanla. Háganla y reduzcanla al máximo. Ahí es conveniente aplicar las propiedades de la función, ¿o no, profe? No sé, háganla. Problema de usted. Me libero. Cero comentarios. Ya, esta sí. Esta para practicar. Y prima de t, ¿no es cierto? La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Es e elevado a t cuadrado menos t al cubo por la derivada del argumento, que es todo esto. O sea, voy a derivar, cambiemos color, para hacer notar, por la derivada del argumento de la función exponencial, que es eso. O sea, derivo esa potencia. ¿Y eso cuánto va a ser? Queridos amiguitos, eso va a ser 3t cuadrado menos t elevado a 2, ¿no es cierto? Por la derivada del argumento, 2t menos 1. Todo eso es la derivada de eso, la regla de la potencia. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y la última, practíquenla. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. ¿Está en el formulario? A ver, déjenme ver. No, no está. Logaritmo. Ahí está la de la suma, la del producto del cociente. La de la compuesta, regla 1, está la de la trigonométrica. Ya, se las agrego y se las pongo. ¿Sí? Por si acaso. Aquí la anotamos. Si es igual a coseno de x, entonces la derivada del coseno es menos seno de x. Y la derivada del seno es coseno de x. Una tiene cambio de signo y la otra no. Entonces, si ustedes quieren la S, el X' de t, la variable es la t, ¿no es cierto? La teta, va a ser la derivada del coseno, va a ser menos seno de teta, menos la derivada de teta que es 1. Eso sería. La U G' de I, me salió más chulo que... ¿Es que apreté un botón del lápiz? ¿Algo raro? No. ¿Uno me obedece el lápiz? Ahí sí. Sería el logaritmo natural de 1 partido por coseno de i. Sí, pero por... Espérese. Ahí. Estaba media lenta mi internet, parece. Sí. Ah, ya sé por qué. Aguántele. Ahí está. Internet inestable. Ahí está. Ahora sí. Claro, ese sería
G' de I. Claro. Derivo el logaritmo. 1 partido por coseno de I. Por la Correcto. derivada de la función, la derivada del coseno es Menos seno. menos seno de I. O sea, en realidad me dice que es menos tangente de I. Claro, porque seno partido por coseno es tangente. Qué elegancia, vos. Sí. De más. ¿Sí? Ya. Vámonos con el mismo entusiasmo. Ya, me voy a saltar la 2, vamos a ir a la 3, porque ya que estamos en eso. ¿Qué pide? La segunda derivada, o sea, tengo que derivar 2 veces. Explico, con el fácil. F' de X, ya se me perdió el... espérense, ahí está. Que aprieto botones extraños y me... Entonces, derivo la primera vez la f de x. Y este es un polinomio. Lo que va a cambiar la función, la dificultad no va. Si derivamos este polinomio, ¿cuánto nos va a dar? 50 x elevado a 9 menos 30 x elevado a 4, ¿no es cierto? Menos 27. 27. Más 0 que no lo anoto, ¿sí? Y ahora lo que me interesa es la anotación. La segunda derivada, 2 apóstrofes. Y derivo la anterior. Esta era 50. 50 por 9, 450. X elevado a 8. Menos 4 por 30, 120 X al cubo. Y listo. X al cubo. Si yo quiero la tercera derivada, derivo la segunda. 8 por 450, ese me salió difícil. ¿Cuántos serían? 0. Caleta. 5 por 8, 40. 0. 32, 36. 3600. X elevado a 7 menos, más 0, menos 6, 360. X cuadrado. ¿Sí? Y si quiero la cuarta, ya ahí sería abuso. ¿Sí? ¿Cuáles son las? ¿Ya? Sí, los polinomios no tienen, y cuando veamos las aplicaciones después, los polinomios, normalmente vamos a tener que derivarlos 2 veces para los criterios de derivada y todo eso. ¿Sí? ¿Cuáles son las peligrosas? Como la D. Pero no es porque sean más difíciles, es que cada vez me sale un polinomio más grande. Supongan la D y prima, ¿cuánto va a ser? La voy a escribir más arriba, para aprovechar el espacio. Y prima, ¿cuánto es? Es la derivada de un cociente, es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. ¿Sí? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2 veces x más 1 por la derivada del argumento que vale 1. Me queda tal cual. Todo eso dividido por x más 1 al cuadrado, el segundo al cuadrado. Aquí voy a tener que hacer términos semejantes y todo eso. Por lo menos x al cuadrado a la cuarta. Disculpen, porque estaba al cuadrado. ¿Sí? Y este al cuadrado. Sí, está bien eso. ¿Me siguieron o no? Sí, profe. ¿Ya? Bien, entonces aquí voy a descartar uno de esos y uno de estos. O sea, me da un x más 1 menos 2x partido por x más 1 al cubo. Términos semejantes, arribita, lo voy a hacer aquí para anotarlo abajo. Yo tengo un x más 1 menos 2x.
lo sumo y me va a dar 1 menos x, porque se resta x menos 2x me da menos x. Partido por un x más 1 elevado a 3. Eso me da y'. ¿Ya? Y si yo quiero la segunda derivada, la voy a anotar nomás, no voy a reducir términos. Es la derivada de esto, po. Entonces la derivada del primero, que es menos 1, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 3x más 1 al cuadrado. Todo eso dividido por el segundo al cuadrado, o sea, me queda elevado a 6. ¿Se fijan? Los cocientes siempre se van agrandando. No es que sean más difíciles, me aparecen más términos en general. Y tengo que reducir términos semejantes, si no me queda terrible. ¿Se fijan? Si yo hubiese derivado esto como segunda derivada, me habría salido una tremenda cuestión y aquí me sale mucho más simple. ¿Se fijan? Pero ese es el único riesgo que tengo en eso. ¿Estamos? Así que estas, la B, ¿no es cierto? Ya sabemos el truco, tengo que escribirla como la A, como polinomio, con los exponentes negativos y toda la cosa y hacer la derivada. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Vamos al 2 ahora. Esta es una técnica que en algún momento la podemos necesitar. Por eso, voy a borrar esta. ¿Sí? ¿Vale? Ya. Por si están copiando a alguien. Porque necesito el espacio aquí. Ya. ¿Qué es lo que significa derivación implícita? Básicamente, ustedes tienen dos alternativas. Una que la pueden usar a veces y a veces no. Si a mí me piden la derivada, esto denota la derivada de y respecto a x, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí no tengo la y despejada. Entonces, la primera alternativa, despejo. Tengo y cuadrado igual a 25 menos x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces voy a tener el y es raíz de 25 menos x al cuadrado. Pero como esto es raíz, es más menos. Y aquí derivo. ¿Sí? Bien, si ustedes miran la F y la G, es imposible despejar la I. ¿Me siguen? En la E incluso la veo muy difícil que podamos despejar la I. Profe, ¿Sí? disculpe, entonces para hacer esto siempre hay que despejar una letra y ahí se aplica la derivada, No, pero ¿no? eso es lo que estoy diciendo. La primera alternativa es despejar la variable. Pero acabo de decir, ¿no es cierto?, que la E, la F y la G te doy un año y no vaya a poder despejar la I. Porque es imposible. Entonces aquí aparece la técnica de derivación implícita. ¿Qué dice la derivación implícita? No necesito despejar mi variable. Yo asumo que se puede despejar y la tomo tal cual la función x cuadrado más y cuadrado igual 25. Y derivo. Y lo que pienso dentro de mí es que la y la puedo despejar como una función de x. Y derivo respecto a x. ¿Cuánto es esto derivado respecto a x?
2x. ¿Cuánto es esto? 2y, pero estoy derivando y por x. respecto a x. ¿Ah? ¿Lo multiplico por x ahí o no, profe? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Se multiplica por x entonces ahí o no? No. No, estoy diciendo, voy a pensar que el y lo puedo despejar como una función de x. Esto es lo mismo que f de x. Ya, profe, listo. ¿Sí? Es el argumento. Entonces derivo esto respecto a x. ¿Cuánto me da? 2x. Derivo esto respecto a x. Esto es como tener un binomio al cuadrado. Derivo la potencia, pero como derivé el y no sé cuánto es, lo marco con y'. Y la derivada de una constante es 0. No te olvides que de y a de x es lo que nos damos como y'. Entonces, para simplificar, yo no anoto de y a de x, anoto y'. Es mucho más cómodo para anotar. Y ahora despejo el y'. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2x partido por 2y. O sea, me da menos x partido por y. Y esa es la derivada de esta función. ¿Qué es lo que hice? Se dice que derivé implícitamente. ¿Por qué? Porque nunca despejé la y. Asumí que se podía despejar. Pero nunca la despejé. Vamos, hagamos la otra. La B. Si yo derivo esto, voy a derivar x al cubo. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Más la derivada de y al cubo. 3y cuadrado y prima sería. 3y cuadrado. Pero como deriva la y, perfecto. La marco y digo por y'. Igual, aquí tengo la derivada de un producto. Derivo el primero, derivo el x y me da y. ¿Siguen? Más, conservo el primero y derivo el segundo. La derivada de y va 1. Pero como deriva el y, lo marco. Y ahora junto todos los que tienen y'. 3y cuadrado y prima menos x y prima, y dejé el y paso el 3x cuadrado para el otro lado restando. Factorizo por y', me da y menos 3x cuadrado. Factorizo, ¿no es cierto? Me va a quedar 3y cuadrado menos x. Y esto lo paso dividiendo y tengo la derivada. Siempre voy a poder despejar el y' y el lineal. ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos. El B, voy a anotar el mismo. 3 más y al cubo igual a xy. Pero ¿qué tal si me piden de x a de y? Entonces, cuando yo derivo, voy a tener 3x cuadrado como derivé el x. Estoy pensando que el x es una función de y. Como derivé el x, la marco. X' más 3y cuadrado. Igual, derivo el primero, da 1, pero como derivé el x, lo marco. Más, conservo el primero y derivo el segundo, que me da 1. ¿Se fijan? Y ahí despejo el x'. ¿Por qué? Porque me pidieron el de x a de y. Nunca voy a tener problema para despejarlo. Cuando derivo la variable dependiente, la marco, la que va arriba.
¿Sí? ¿Estamos? Y al Sí, último. profe. El último, el F. Que ya les dije, es imposible despejar la I aquí, aunque quieran. En esa otra podríamos despejarla, pero en esta es imposible, les aseguro. La de I a de X va a ser I' igual logaritmo, o sea, 1 partido por XY, por la derivada del producto, porque el I es una función de X. Y aquí, ¿no es cierto?, la derivada del producto derivó primero, el X me queda ahí, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por I'. Hago la multiplicación y voy a poder despejar el I'. Seguro. Siempre se puede, porque es lineal. Si me aparece en mi derivada un I' dividiendo, me equivoqué. Siempre tiene que estar multiplicando. Debe ser fácil despejarla. ¿Ya? Estamos. El último problema es de aplicación. Y eso lo vamos a ver ahora. Para que no pierdan el entusiasmo. ¿Sí? Para ello, vamos a la clase otra vez. Ya vamos a ver. ¿Recuerdan que esto yo dije me lo voy a saltar porque lo vamos a ver ahora? Después, más adelante, es porque aquí, para que tenga sentido la interpretación global, para que les quede todo fresquito. No se olviden, ¿qué es lo que calculábamos cuando hacíamos la derivada? Lo que calculábamos era la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Sí? O sea, la pendiente aquí, en este punto, va a ser, perdón, la derivada en este punto, lo que me va a dar es la pendiente. Chuta, no me está escribiendo. Aguántele, está lento. Uy, se quedó pegado. Me da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Eso es, no es la recta tangente, es la pendiente. Entonces, primera cosa que tenemos que, cuando la derivada yo la evalúo en un punto y me da 0, o sea, cuando la pendiente es 0, significa que la recta tangente es horizontal, porque ahí la pendiente vale 0, de esta recta. Cuando la recta es horizontal, su pendiente es 0. Claro, la recta es igual mx más b, la pendiente es el que acompaña al x, pero si y vale 0, quiere decir que el x está multiplicado por 0, su pendiente es 0. Y esa es una recta constante. Entonces, si la derivada da 0, significa que la recta es horizontal. Si la derivada, porque puede darme un número, será lo que sea, o podría no existir. Hay dos posibilidades que no exista la derivada, que esto lo habíamos comentado. Cuando la curva da una vuelta, ¿no es cierto? Aquí. Pasa de ser así, y como tiene que volver a bajar, en algún momento tiene que cambiar. Entonces, en este punto, ahí no hay tangente, porque pasa por arriba en una y por abajo en otra. Entonces, que la pendiente se indetermine significa que tengo dos situaciones. O es un punto donde se produce un cambio de vuelta, o se indetermina realmente que la recta es vertical. ¿Se acuerdan? Cuando la recta es vertical significa que la pendiente tendía más infinito o a menos infinito. Entonces, que la pendiente, que la derivada se indetermine en un punto, significa que estoy en una curva justo
la recta es vertical o tengo una vuelta. De eso hay que acordarse para después por los criterios, nada más, ¿sí? Pero los vamos a ver de ahí. Pero eso significa gráficamente que la pendiente sea 0, etc. ¿Sí? Entonces aquí hay y estos son los problemas, los típicos problemas que vamos a aplicar nosotros. A lo mejor grado 5, grado 3, no grado 2 porque es muy fácil. Ya no hay mucho que, no es que sea, no queramos que sea tan fácil, es que no hay mucha información que sacar, porque una ecuación de segundo grado, yo sé que una parábola es así o es así, y se acabó el secreto. Entonces, en una curva ya tengo más cosas. En una cúbica, yo voy a tener una cosa así. Entonces ahí voy a tener puntos donde la derivada vale 0, puntos donde la derivada no existe. ¿Se fijan? Entonces ahí es más provechoso. O sea, yo espero una función de grado 3 o 4. ¿Estamos? No de grado 2, pero para mostrar el ejemplo aquí, vamos a hacer que es grado 2. Dice, para esta función encuentre la recta tangente a la curva en el punto 1 menos 1, encontrar la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo sé que cuando derivo, ¿cuánto me da esto? Me da 6x menos 6. Como yo quiero la recta tangente a la curva en este punto, digo, ¿cuánto vale la derivada en este es x y este y en x igual 1? ¿Cuánto vale? Vale 6 menos 6 vale 0. La pendiente a la curva en 1 vale 0. O sea, la recta es horizontal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, ¿qué significa? Supongamos que es así. En x igual 1, en el punto x igual 1, y igual menos 1, aquí. Ahí en ese punto, entonces debería ser así o así. ¿Sí? Vamos a suponer que así no importa. Entonces su recta tangente en este punto vale 0, la pendiente, o sea, una horizontal, es así. O sea, la recta es y igual menos 1. Esa es la ecuación, es constante, lo que habíamos dicho. ¿Sí? En la segunda, encuentren la ecuación de la recta perpendicular a la curva en el punto menos 1, 11. Entonces, si estamos asumiendo que es así, la vamos a volver a dibujar. En y vale menos 1 y en x vale 11. Ahí al otro lado la curva, entonces. Es para abajo. Es para abajo. Si no, no va a tener punto de ahí. Ese en x vale menos. ¿Cómo es esta cosa? Me equivoqué. X vale menos 1, me cambiaron los números. X vale menos 1, entonces estaba bien dibujado, disculpe. Es así. Que está malo el pulso. Ahí. En x menos 1, en x menos 1 y en y vale 11. Ahí. En ese punto me piden la recta tangente, es tangente en uruguayo, ¿eh? Tangente a la curva. ¿Ya? Esta. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la curva en el punto x menos 1 y igual 11. O sea, aquí yo quiero la recta perpendicular. Eso.
¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Ven, aquí se necesita saber ecuación de la recta. Cuando dos rectas son perpendiculares. Cuando No se olviden que yo la pendiente derivada multiplicado me menos permite encontrar la recta tangente. Esta es la recta tangente. Oh. Y quiero la perpendicular. ¿Ya? Disculpa. Ahora sí, dime, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculamos la pendiente de la recta tangente en menos 1, 11. O sea, y prima en menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 6, menos 12. Esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Cuál será la pendiente de la recta perpendicular? El producto entre esta y esta tiene que darme menos 1. O sea, 1 partido por 12. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, tengo la pendiente y tengo el punto. ¿Puedo encontrar la ecuación? Sí, fácil. Escribirla nomás. ¿Cuál va a ser? Y menos 11 igual a la pendiente, 1 partido por 12, por x menos 1 más 1. Esa es la ecuación de la recta perpendicular. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Va a ser y menos 11 igual a la pendiente, que era menos 12, por x más 1. Esta es la tangente y esta es la perpendicular. Lo único que cambia es la pendiente nomás. ¿Y quién me entrega la pendiente? La derivada. ¿Estamos? Yes. Tenéis que Profe, acordarte de la ecuación de la recta. profe, ¿Ah? disculpe, ahí me perdí un poquito cuando sacó la I prima y lo evaluó en menos 1, ¿cierto? Sí, Y él le dio menos 6. correcto. Pero, ¿por qué le cambió el signo? Disculpe que ahí me perdí un poco. ¿Dónde le cambió el signo? O sea, cuando el 6 pasó a negativo, menos 6. Pero si, ¿cuál es la derivada? 6x. Sí, Ya, correcto. pues 6 por menos 1. Al evaluar en el menos 1. Pero si estoy Ah, ya. evaluando la Sí. derivada para Ya me encontrar la ubiqué. pendiente. ¿Sí? Disculpe, profe, me ubiqué Vale. mal. Sí, no, no te olvides, ¿qué es lo que encuentro cuando calculo la derivada? La pendiente de la recta tangente. Sí, Y ya, por eso uso ese número directamente en la recta tangente. Y que como me pedía la perpendicular, tengo que encontrar el cociente. ¿Sí? gracias, profe. Bien. ¿Vale? Dime. Dime nomás. Ya. No, tú no estás encontrando una recta. Tú estás encontrando la pendiente a la curva. Y eso es la derivada. ¿Estamos? O sea, si yo quiero para el mismo punto y mi ecuación es 3x a la quinta menos 6x, bueno, la pendiente va a ser la derivada. ¿Cuánto es? 15x a la cuarta menos 6. ¿Dónde? En el punto menos 1, 11. Entonces, la derivada la calculo ahí. Me va a dar menos 1 a la cuarta es 1. O sea, es 15 menos 6, 9. Esa es la pendiente. Y la derivada es la pendiente. ¿Estamos?
Bien, perfecto. No te olvides, la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Ya vamos a interpretar la segunda derivada, que es lo que es. Y no tiene que ver con la pendiente, tiene que ver con la concavidad, que se dice. O sea, la vueltecita que da la curva. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos? Bien. ¿Qué otro concepto sobre la derivada? La velocidad o razón de cambio. No se olviden que nosotros decíamos, esta era la variación de, en este caso, el t. Delta t es cuánto varió el t desde el punto inicial hasta el punto final. Y esto, ¿no es cierto?, es el delta f. ¿Cuánto varió la función desde el punto inicial al punto final? Eso. ¿Sí? Que si le llamamos i igual o s de t, entonces esto sería un delta s, si a la función le llamamos s. En física normalmente el tiempo se anota con t y la distancia se anota con s. ¿Y por qué con s y no con d? Porque justamente la variación la anotamos con d. Entonces la derivada de d se vería feo, ¿no? Entonces, por eso a la distancia se le llama S. ¿Ya? Si los físicos se adaptan también a la matemática. Entonces, cuando yo tengo una variación grotesca de la distancia respecto al tiempo, lo que le llamábamos eso era velocidad media. Eso es velocidad media. Y cuando la velocidad es infinitesimal, no se olviden que cuando calculamos la derivada, ¿no es cierto?, el delta t tiende a cero, o sea, es instantánea, en la variación, en la derivada de s respecto a t. Y eso es velocidad instantánea, que nosotros la anotamos como la variación, la derivada. ¿Sí? Entonces, la derivada representa la variación de s respecto a t. O sea, si yo anoto de y a de x, que normalmente la anotamos como y', lo que estamos diciendo es que esto es la variación instantánea de y respecto a la variación de x. Y esas se llaman variaciones relacionadas. ¿Por qué? Porque es una razón. Entonces, cuando a mí, en el otro caso, me dio que la derivada de y respecto a x me dio 12, ¿qué significa eso? Básicamente que cuando el x se mueve en una unidad, la y se mueve en 12. Y la variación es instantánea. La razón, la velocidad de variación del y respecto al x, si estos fueran metros y estos fuesen horas, quiere decir que el i se mueve a 12 metros por hora. Eso representa este número. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y si aquí este en vez de un 1 fuese un 5, ojo, cuidado. Entonces estoy diciendo que el i se mueve a 12 quintos de metros por hora, porque es la unidad de tiempo. El tiempo tiene una unidad y el i tiene una unidad. Si estos son minutos, la variación es minutos, y si estos son kilómetros, entonces si en algún punto me da 5, me dice que son 5 kilómetros por minuto. Esa es la variación instantánea que le llamamos velocidad a nosotros. ¿Sí? Entonces, el velocímetro en el auto da la velocidad en kilómetros partido por hora. Y eso es lo que marca el velocímetro en el auto. Los kilómetros por hora a lo que va el vehículo. Y esa es velocidad instantánea. Porque yo freno un poquito y me cambia el numerito. La aguja sube o baja, o acelero, etc. ¿Sí? En algunos casos casi nunca baja, con los
patita de chicle, que quieren llegar 10 minutos antes a matemáticas por fanatismo. ¿Sí? Eso. Desplazamiento, velocidad media, es el delta, que es una velocidad grotesca. Velocidad instantánea es la derivada. Y esa es la que anotamos de I, de S a de T. ¿Sí? Entonces, ¿y para qué sirve esto? Física. Si se deja caer desde 100 pies de altura un objeto, su altura en el instante t viene dada por esta. ¿Por qué negativo? Porque se lanza de una altura. Y a medida que pasa el tiempo, la altura va disminuyendo. Por eso la velocidad es negativa. O sea, la función es negativa. Porque la altura se mide desde aquí para arriba. O sea, parte con 100 metros. Al segundo, no sé, irá en 80. En 2 segundos irá en 70, no sé. Estoy inventando números, ¿sí? Entonces la velocidad, a medida que pasa el tiempo, la distancia disminuye. La variación es negativa porque se va achicando. Eso es todo lo que dice. ¿Sí? Entonces, si me piden, encuentre la velocidad media en el intervalo 1, 1,5, yo calculo la altura a la que está en un segundo, la altura que está en 1,5, ¿segundos son estos? Sí, segundos. Y la diferencia, o sea, de f de 1,5 menos f de 1, dividido por la variación de tiempo, que es 1,5 menos 1, me da la velocidad media. En cambio, la velocidad instantánea no la puedo medir en un intervalo. Instantánea la mido en un punto, en un tiempo exacto. Es como sacarle una foto. Justo en t igual 1, la velocidad instantánea va a ser la velocidad, la derivada, en 1. Entonces yo voy a calcular la velocidad instantánea, que es la derivada respecto a t. ¿Cuánto me da? Menos 32t más 0, eso. Entonces, ¿cuál es la velocidad instantánea al tiempo 1? Es menos 32. ¿Qué cosa? Voy arriba y miro. ¿En qué está medido la distancia? En pies. Y el tiempo está medido en segundos. O sea, su velocidad es menos 32 pies por segundo. ¿Qué significa que sea negativo? Que está reduciendo, está cayendo, ¿no es cierto? Y no está elevándose a 32 pies por segundo. O sea que no está más de 3 segundos en el aire. Porque si t vale 3, serían 96. Recorrió 96 pies. Sí, un poquito más de 3. No duró, un poquito más de 3 segundos duró en el aire hasta que tocó el suelo. Porque estaba a una altura de 100. ¿Sí? Gracias. Física, Dino Rizzo. Sí, profe. Produjo dolor. Aquí están los cálculos, por eso no lo hice. ¿Sí? El primero. ¿Sí? La distancia 1,5 recorrió 64, en un segundo recorrió 84, etc. ¿Sí? La diferencia me dio 20. ¿Sí? Claro, aquí la velocidad, si me da negativa, significa que no está aumentando la velocidad, la está disminuyendo a 20 pies por segundo. O sea, el objeto va frenando. Si es negativo, no significa que va en sentido contrario, sino que va frenando.
¿Sí? Eso. Bien. Ahí hay otros ejemplos que son más o menos lo mismo. ¿Cuál me interesa? Que el típico que me van a preguntar. Este, por ejemplo. En una circunferencia sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro por segundo. El radio. ¿Cuál es la razón de cambio del área? O sea, si yo tengo una circunferencia y este es el radio, y aumenta el radio, quiere decir que aumenta el área o la longitud de la circunferencia, ¿fija? Si el radio aumenta a una razón de 1 centímetro por segundo, ¿en qué velocidad aumenta el área de la circunferencia? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente encontrar una relación entre el radio y el área de la circunferencia. O sea, encontrar una fórmula que asocie esas dos cosas. Y yo sé que el área de una circunferencia depende del radio, porque es pi r cuadrado. Si yo derivo el área respecto al radio, ¿cuánto me va a dar? 2pi por r. ¿Qué es lo que es esto? La velocidad de variación del área respecto al radio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé? La variación del área va a ser 2 veces pi r por la variación del radio. Lo escribo así. Entonces, cuando este vale 1 y el radio, ¿cuánto dice que vale? 5. ¿Cuánto varía el área? Evalúo y saco cuánto me da. ¿Sí? Claro. Como es respecto al tiempo, derivo respecto a t. Entonces tengo la velocidad. Eso es básicamente lo que veo. Ya, es hasta las 8:20, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, para que no se descuelguen con los otros. Ya, mañana nos vemos en pizarra y ahí repasamos profe. un poquito, hacemos para que avancemos. Y ahí vamos a ver que es el típico que se pregunta en las pruebas. Y lo resolvemos con calma y lo explicamos. ¿Sí? Vale, profe. Gracias. Vale, Nos vemos, profe. Gracias, profe. listo. Nos vemos. Estén Chao. bien. Chao. Chao. Profe. Chao, chao.